Amén, buenos días. Es un placer estar con ustedes, Revolution Church. Quiero dar la bienvenida a todos. Tenemos 3 campus que ya están completamente en funcionamiento. Hola a ustedes. Hola Ciudad de México, hola Colorado Springs y hola Campus de Lone Tree. También tenemos 3 campus que están en la fase de desarrollo de los cimientos en preinauguración, pero orando y comenzando a reunirse con algunas personas en cualquier entorno que esté disponible mientras se preparan. Así que quiero saludar a Puerto Escondido y Acapulco, México, así como a Quito, Ecuador. Es bueno ser parte de esta familia de la Iglesia Global y ver todo lo que Él está haciendo, no solo aquí, sino también allá y en todas partes. Y quiero darles la bienvenida de nuevo a nuestra serie de fin de semana, guía de supervivencia para los últimos tiempos. Estamos en la parte de nuestra serie donde hemos comenzado a estudiar el libro de Apocalipsis y vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Al principio del libro de Apocalipsis veremos que hay 7 cartas a 7 iglesias particulares en lo que hoy llamaríamos Turquía. Se llamaba Asia Menor en ese entonces, y hasta ahora hemos estado viendo que estas 7 iglesias sí son 7 iglesias reales y literales, pero el 7 también es un número en las escrituras que simboliza totalidad y plenitud, así que representan tipos de iglesias y son relevantes para nosotros hoy. La primera carta, hace 2 fines de semana examinamos la carta que Jesús dio a la iglesia de Éfeso. ¿Qué tipo de iglesia era esa? Era una iglesia que estaba cuidando de cerca tanto su vida como su doctrina, lo cual es realmente impresionante. Sin embargo, estaban descuidando el corazón. Ya no estaban prestando atención a por qué estaban haciendo lo que hacían. Esto provenía de la autojustificación o venía de un corazón ardiente de amor por el Señor. Ese era un tipo de iglesia. En la segunda semana, el fin de semana pasado, observamos la carta de Jesús a la iglesia de Esmirna. ¿Qué tipo de iglesia era esa? Bueno, era una iglesia nada impresionante según todos los estándares terrenales. Era pequeña, era insignificante y la gente de la iglesia estaba bastante empobrecida. No tenían muchos recursos en su iglesia. Sin embargo, Jesús dijo sobre ellos: ustedes son ricos. Y no solo son ricos, hablando espiritualmente, por supuesto, además han perseverado en mi nombre. Y los anima mientras están a punto de tener la oportunidad de perseverar y superar la mayor prueba de todas, que por supuesto es la amenaza de muerte. No renunciaron a su fe, así que esta semana vamos a llegar a nuestra tercera carta. Esta es a la iglesia de Pérgamo. Si tienen sus Biblias con ustedes, por favor, ábranlas conmigo en Apocalipsis capítulo 2. Y mientras te diriges ahí, te voy a contar una historia que ilustra un punto sobre esto. Cuando era niño, e incluso en la preparatoria, fui catcher. ¿Algún jugador de béisbol o de softball cuando eran más jóvenes? Unos pocos de ustedes en el auditorio. Así que yo era catcher y me gusta cachar. Y parte de lo que hace a un catcher bueno es, uno, atrapar la pelota y no dejar que se te vaya, por supuesto. Pero lo segundo es ponchar a cualquier corredor que intente robar bases. Esa es una parte realmente importante de lo que significa ser un catcher. Y entonces, si eres un catcher y alguien llega a la base, alguien que es realmente bueno robando bases y es conocido por ser rápido y capaz de robar esas bases, se convierte en una oportunidad para tener un duelo. El catcher, que es bueno en ponchar a los corredores, contra el corredor, que es bueno en robar bases a los lanzadores y a los receptores. Y entonces tienes que entender que el mayor desafío para el catcher, por supuesto, es cuando alguien está robando de primera a segunda base. Porque aunque todas las bases están a la misma distancia, es un diamante. Y eso significa que es un lanzamiento mucho más largo para el catcher. Son alrededor de 40 metros desde el plato de home hasta la segunda base. Y ya estaban haciendo trampa desde la base. Para cuando el pitcher está soltando la pelota, ellos ya están corriendo, y cuando el catcher recibe la pelota en su guante, esa persona ya está aproximadamente a un tercio del camino. Ya están alcanzando su máxima velocidad. Tienes que atraparla, pararte de estar en cuclillas, girar, lanzar la pelota, hacerlo con suficiente velocidad y precisión para poder poncharlo. Sin mencionar que es una especie de lanzamiento a ciegas porque el lanzador está justo enfrente y no puedes ni siquiera ver la base, solo lanzas por encima de su cabeza. Bueno, como sea, es un desafío para el catcher ponchar a alguien que está tratando de robarse la segunda base. Y recuerdo
que cuando nos enfrentamos a uno de los ladrones de bases más conocidos en nuestra pequeña liga de béisbol de preparatoria en el que jugábamos, yo estaba detrás del plato y él llegó a la primera base y supe que esa era mi oportunidad para brillar, ¿ok? Esta es mi oportunidad para asegurarme de que todos sepan que deben quedarse quietos cuando yo esté detrás del plato, porque no van a ir a ninguna parte y no les va a funcionar. Y entonces estaba bastante emocionado de tener mi oportunidad de ponchar a este tipo. Y efectivamente me doy cuenta de inmediato que realmente está haciendo trampa en la base. Él realmente está tratando y planeando robar la base. Y como era de esperar, tan pronto como el lanzador se comprometió con su lanzamiento, arrancó y él estaba corriendo, podía verlo y podía ver, sí es bastante rápido, ¿verdad? Y entonces supe que iba a necesitar hacer todo lo posible para maximizar mis probabilidades. Así que de hecho salí de mi posición de cuclillas parcialmente y en mi posición de lanzamiento pivotada antes de atrapar la pelota, porque eso simplemente elimina un paso en el proceso. Y el único problema con eso es que el lanzador lanzó una bola bastante interna, porque yo había girado así, ni siquiera pude atrapar la pelota. Así que ahora estoy corriendo de regreso hacia la cerca para ir a recoger la pelota cuando recuerdo lo que había olvidado, que había un hombre en la tercera base y ahora estaba robándose el home. Si entiendes algo acerca del béisbol, sabrían esto, pero voy a poner al resto de ustedes al tanto. No hay nada más humillante para un catcher que no atrapar un lanzamiento sin importar lo malo que pueda ser y por lo tanto permitir que la persona en la tercera base llegue a home, porque eso le da una carrera al otro equipo. Ahora, esto ilustra el punto. Tratando de hacer lo más impresionante, terminé haciendo lo más vergonzoso. Ese es un punto en sí mismo, pero aquí está el otro punto. Podemos estar tan enfocados en un oponente, en un enemigo, en una cosa contra la que estamos luchando, que de hecho ignoremos y descuidemos una incluso aún más peligrosa, una aún más maliciosa. Y eso es lo que vamos a ver en la iglesia de Pérgamo hoy. Si tienen sus Biblias, leamos esto juntos. La tercera carta, Apocalipsis 2, versículos 12 al 17, dice lo siguiente. Y escribe al ángel de la iglesia o al mensajero de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, cada vez que leo estas 7 cartas, pienso que no puede haber nada más significativo, relevante y oportuno para las iglesias de hoy que prestemos atención a estas 7 cartas. Porque aquí tienes a Jesús. Él es Jesús ya resucitado y glorificado. Él está hablando directamente a las iglesias que están viviendo en la era del Espíritu y en la era de la iglesia, exactamente el tiempo en el que nos encontramos nosotros. Y les está haciendo saber lo que Él ordena y lo que Él corrige. Digo, esto es algo poderoso, pero a menudo lo que sucede es que tal vez por no entender el contexto, mucho de lo valioso se pierde. Y entonces podemos leer esto y decir, oye, eso es increíble, ¿sabes? Estaban haciendo algo que a Jesús no le gustaba y así que mi conclusión es, bueno, no debería ser lo que sé que era eso, pero no sé qué era eso. Y por lo tanto, en realidad no aprendí nada. ¿No sucede eso a menudo con estas cartas? Pero podemos hacerlo mejor y debemos hacerlo mejor y ciertamente vamos a intentar hacer eso hoy. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Algo de lo que no hemos hablado aún
es que atrás en Apocalipsis capítulo 1 hay una revelación que fue dada al apóstol Juan del Jesús glorificado. Y en esa revelación, esa visión, se representaron muchos aspectos diferentes de Jesús, de la cabeza a los pies. Y en esas 7 cartas, al comienzo de cada carta, se resalta un aspecto particular del Jesús revelado en Apocalipsis capítulo 1. Y aquello que se destaca es muy relevante para esa carta en particular, a esa iglesia en particular. Por ejemplo, si regresamos a la primera carta, la carta a Éfeso, ¿qué vimos que sucedió? Al principio dice que Jesús es quien sujeta firmemente a esas 7 estrellas o a esos 7 mensajeros y que está caminando entre los 7 candelabros de oro. Es una manera de decir: estoy justo aquí entre ustedes. No existen sin mí. Estoy caminando y estoy inspeccionando. Y para una iglesia que estaba en riesgo de perder su presencia, de perder su candelero, debido a descuidar su primer amor y descuidar esas primeras obras que corresponden al primer amor de Dios, eso era muy relevante. Y luego, en la segunda carta, aquí está esta iglesia Esmirna, están sufriendo muchísima persecución. ¿Qué les dice? Él les dice: yo soy el primero y soy el último, soy el que ha muerto y soy el que ha resucitado. Y eso es muy importante porque Él les está recordando: hey, yo estoy antes de todo esto y estoy después de todo esto. Ustedes que están pasando por persecución, mantengan sus ojos en la eternidad y no olviden, incluso si mueren, yo soy quien murió y resucitó, y para todos los que están en mí, aún la muerte no será el fin. Así que la parte de la visión de Jesús en Apocalipsis 1 que se resalta al principio de cada carta es significativa. Y entonces, ¿cuál es la parte que se destaca en esta tercera carta a la iglesia de Pérgamo? Ese es el versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahora, esto se refiere más específicamente a la afilada espada de 2 filos que salía de su boca. Ahora, no sé ustedes, pero tal vez me di cuenta después de las primeras 2 cartas y pensé, tengo la esperanza de que el comienzo de nuestra carta sea del Jesús cuyos brazos están abiertos, esperando un cálido abrazo. Esto es lo que tengo que decirte. Estaría prestando atención en este punto. Y sin embargo, es la espada aguda de 2 filos que sale de su boca lo que se destaca. Entonces, con Esmirna no recibieron ni una corrección, solo recibieron elogios. Estoy bastante seguro de que deberíamos estar esperando que tal vez algo va a ser un poco diferente. Esta iglesia podría estar evocando una respuesta diferente de parte del Señor Jesús que Esmirna. ¿Por qué? Bueno, sigamos adelante y lo veremos. En el versículo 13, él dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahora, solo quiero que te imagines que Jesús se te aparece y te dice: hola, sé dónde vives, y puedes llenar el espacio en blanco, y ya sabes, con la que sea tu ciudad, o lo que diga tu dirección, y luego añade donde está el trono de Satanás. Apuesto que dirías, Digo, pensé que mis vecinos eran malos, pero no tanto. ¿A qué te refieres con dónde está el trono de Satanás? O sea, ¿él está aquí? Esto es un poco loco porque, ya sabes, si alguien ha sido cristiano por mucho tiempo, sabe que sí, Satanás merodea como un león rugiente esperando a alguien a quien devorar, y ciertamente tiene una multitud de ángeles demoníacos que lo siguen y que hacen su trabajo y están esparcidos por todas partes, pero no es un ser omnipresente. Él solo puede estar en un lugar a la vez y escuchar eso. Espera, ¿su trono está dónde? ¿Dónde yo vivo? Aquí mismo, de todos los lugares en el planeta, decidió escoger este lugar. Y además de eso, imagina escuchar que Él no solo tiene un trono para que cada vez que pase por la ciudad tenga un bonito lugar donde sentarse. No, dice que Él habita allí. Este es su hogar, y esta palabra para habita no es solo la palabra para hogar, es aún más intenso. Significa estar exactamente en casa, o precisamente en casa, ahí. Esas no son buenas noticias.
Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pérgamo? Nunca se dijo esto sobre otro lugar, pero se dijo sobre Pérgamo. ¿Qué es tan significativo acerca de esta ciudad que Satanás diría, aquí es donde voy a tener mi trono y aquí es donde voy a habitar y sentirme en casa? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Era Pérgamo una ciudad importante? Sí, era una ciudad significativa, pero realmente no destacaba por su importancia, ni siquiera en la región. Tenía enormes templos principales a Zeus y Atenea y otros dioses romanos o dioses grecorromanos. Sí, los tenía, pero en realidad no tan especialmente como para que ese fuera el lugar que Satanás elegiría. Pérgamo no era inusualmente superpoblada. Pérgamo no era inusualmente próspera. Entonces, ¿por qué de todos los lugares que Satanás podría elegir para tener su trono y su morada, ese sería el lugar? Hay dos cosas que son realmente únicas y que destacan acerca de Pérgamo. Uno es que fue la primera ciudad en participar en la adoración al emperador. Esto se remonta al 29 antes de Cristo. Eligieron un templo al primer emperador romano, Augusto, y lo adoraron verdaderamente. Y continuaron siendo conocidos como el lugar que era el centro del culto imperial. Eso era algo por lo que realmente se destacaban. La segunda cosa por la que se destacaban verdaderamente era su biblioteca. Tenían la segunda biblioteca más grande e impresionante de todo el Imperio Romano. Era solo superada por la biblioteca que estaba en Alejandría, Egipto. Y sé que cuando ves esas dos cosas piensas, oh, ahora lo entiendo. Ahora entiendo, esa es la razón por la que Satanás elegiría ese lugar. No, sé que eso no es lo que estás pensando. Estás pensando, ¿y eso qué? O sea, ¿eso es todo? ¿Qué hace que ese sea el lugar que él elegiría para su trono y para habitar ahí? Solo quédate conmigo. Piénsalo de esta manera. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde encuentra Dios un lugar de reposo bíblicamente hablando? ¿Sabes? En el momento en que la paloma descendió sobre Jesús, las escrituras dicen que reposó o se quedó allí. ¿Por qué la paloma, que era una señal visible que representaba al Espíritu Santo, pudo reposar y permanecer sobre Jesús? Porque no tenía que pelear con él. Nunca. Así que él pudo descansar y permanecer. También se nos dice que cuando nos reunimos en su nombre o cuando su pueblo lo alaba, ese es un lugar donde Dios habita. No hay muchos lugares de los que se nos dice que Él descansa, permanece, habita, pero esos son los lugares. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos con el propósito de su nombre y lo alabamos, Él no tiene que lidiar con nuestras acusaciones o idolatrías. En esos momentos Él es lo principal y Él es puesto en primer lugar y puede descansar y puede permanecer en ese ambiente. Así que con ese contexto en mente tienes que entender que Satanás ha encontrado un lugar en Pérgamo donde no tiene que pelear. Él ha encontrado un lugar en Pérgamo donde no está siendo combatido. ¿Y quién es Satanás? Él es el engañador. Eso es lo que él es. Sus principales armas son todas en forma de ideas, conceptos y palabras que se están hablando. Y eso te dice que sus engaños que él quiere difundir en esa parte del mundo no estaban siendo cuestionados en Pérgamo, sino que encontraron un lugar para operar allí. Encontraron un lugar seguro allí. Pérgamo podría parecer un lugar poco probable para que Satanás establezca su base si solo te fijas en la población, si solo te fijas en el poder. Sin embargo, hay ciertos lugares que son un megáfono para el mundo, un megáfono de influencia para otros lugares y realmente impulsan esta cierta agenda, realmente promueven esta perspectiva que Satanás ha estado elaborando. A menudo esos lugares son centros intelectuales. Y como que lo entendemos, lo sabemos, hay ciertos lugares donde si mencionas la palabra, lugares de educación superior, por supuesto Harvard sería un ejemplo, escuchas eso y tú piensas, wow, este es un lugar impresionante. Escuchen, Pérgamo tenía eso, eran realmente educados, los realmente listos, los realmente iluminados, los verdaderamente inteligentes. Los centros educativos más prestigiados del mundo han sido casi siempre
lugares críticos para lo que sea que esté planeando el enemigo. Quizás nunca lo hemos visto con mayor claridad que en las universidades de la Ivy League de los Estados Unidos en la última década. Es como si fueran un megáfono de influencia para el resto del mundo. Como un comentario, padres deben estar conscientes que a menos que su hijo sea un Daniel, probablemente no deberían enviarlo a los centros educativos de Babilonia. Necesitamos estar orando y pidiendo un espíritu de consejo para que nos dirija respecto a dónde enviar a nuestros hijos a la escuela. Pérgamo era el megáfono de influencia de Satanás. Valoraba la inteligencia, valoraba el conocimiento, valoraba la filosofía, valoraba las ciencias. De hecho, y encima de eso, estaban a la vanguardia de la promulgación del culto al emperador. Así que estaban enseñándolo y estaban escribiendo sobre ello y lo estaban distribuyendo. Cada vez que gran parte del Imperio Romano se involucraba en adoración al emperador, algo que debes entender es que no siempre era igual en todas partes. Si regresas a Roma, la adoración al emperador que tenía lugar ahí, el culto imperial, no estaba realmente adorando directamente al emperador. Nunca los llamarían divinos mientras aún estuvieran vivos. Eso sería de mal gusto en Roma. Si acaso estaban adorando al genio o al espíritu que guiaba al emperador. Para algunas personas era un acto político de lealtad a Roma. Sin embargo, aquí en Asia Menor de verdad estaban adorando al emperador. Verás, este es un lugar influenciado por la cultura griega, ya tenían eso en su trasfondo, y entonces cuando fueron los primeros en erigir un culto imperial y un templo imperial para adorar al emperador, no solo fueron los primeros, sino que también fueron los más directos en adorarlo realmente. Relacionado a esto, Pérgamo probablemente tenía la segunda biblioteca más increíble del antiguo mundo romano, pero fue la primera en algo, y eso fue ser la primera en cultura griega, en filosofía griega. Mira, la biblioteca que existía en Alejandría, Egipto, era una biblioteca llena de diversidad, tenía muchas ideas persas, ideas egipcias, ideas judías e ideas griegas. Todo en esta única biblioteca. Sin embargo, la que estaba en Pérgamo estaba dedicada únicamente a la filosofía griega, la cultura griega y el pensamiento griego. Así que esto se prestó a la agenda que tiene Satanás. Verás, la filosofía griega que se remonta a Sócrates, que se remonta a Platón, creen que habría un ser divino que ordenaría y organizaría todo y traería su orden divino y su justicia divina y su paz divina y bondad al mundo a través de un agente humano. Realmente se prestaba a la idea de que el emperador era este agente divino que estaba trayendo todas estas cosas divinas al mundo. Todo esto para decir que, por supuesto, Satanás quiere habitar allí. El engaño estaba descontroladamente presente en este lugar, incluso estaba allanando el camino para la adoración de un ser humano en lugar de Dios, lo cual, por supuesto, el anticristo desea, porque eso prepara el camino para que el anticristo venga. Así que este era su megáfono de engaño para el mundo. Y entonces Satanás habita allí. Naturalmente uno piensa, seguro la persecución va a ser bastante fuerte en este lugar, y lo fue. Y Jesús hace referencia a aquellos que se mantuvieron firmes en su nombre, incluso en periodos de intensa persecución. Y él menciona a uno de ellos. Él lo llama su testigo fiel, que había sido martirizado por su causa, Antipas. Y eso es muy significativo para que lo tengamos en cuenta, porque los ojos de Dios siempre están sobre el todo, pero sus ojos también están sobre el uno. Y no hay costo que se pague. Y no hay sacrificio que se haga, que Él no observe. Jesús no dice, hey, hubo un tipo que fue fiel a mí que murió. No, Él dice Antipas. Él lo conoce por su nombre. ¿Ves? Él te conoce por nombre. Él sabía por lo que Él pasó, y Él sabe por lo que tú has pasado. Él sabe por lo que estás pasando. Y creyente, nunca ni por un minuto pienses que los ojos de Dios están solo sobre el todo, pero no en ti. Sus ojos están sobre ti. Él te ve. Nunca lo olvides. Y no dudes de eso.
Continuando en el versículo 14, Jesús también dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer actos de inmoralidad. Ahora, esto es algo muy, muy interesante que Jesús está diciendo aquí. Porque si conoces las escrituras hebreas o nuestro Antiguo Testamento en Números, capítulos 22 al 24, hay una historia fascinante. El rey Balac de los Moabitas está preocupado por los israelitas que han estado vagando por el desierto y que planeaban venir y entrar en esta tierra. Y entonces va y contrata a este tipo llamado Balaam, que era un agorero, y se sabía que él era capaz de, por ejemplo, si pronunciaba una maldición sobre alguien, esa persona realmente sería maldecida. Así que él va y contrata a Balaam para pronunciar una maldición sobre el pueblo de Israel. Y si estás al tanto de la historia, Dios no lo permite. En cambio, Dios pone solo sus palabras en su boca y Balaam sigue pronunciando bendiciones sobre Israel en lugar de maldiciones. Y él regresa a casa y dice, simplemente no puedo maldecirlos. Pero el rey Balac no está muy contento con eso. Balaam tampoco está muy feliz por eso. Y luego en el capítulo 25 es como si de repente los israelitas están cometiendo idolatría e inmoralidad sexual como parte de esa idolatría con estos pueblos extranjeros. Y luego Dios los juzga. Parece que hubo un gran cambio del capítulo 24 al capítulo 25, pero en realidad no sabemos por qué, por lo que dice el Antiguo Testamento, no sabemos qué ocurrió entre los capítulos, pero aquí Jesús les está diciendo, esto es lo que realmente sucedió. Él dice que Balaam seguía enseñando a Balac cómo poner tropiezo a los israelitas. No lo habríamos sabido si Jesús no lo hubiera revelado. Él seguía enseñándole cómo, lo que significa que después de irse, al no poder pronunciar una maldición, fue a Balac y le dijo, escucha, si quieres que sean malditos, puedo enseñarte cómo hacerlo. Necesitas incitar a los israelitas a la idolatría y al pecado, porque entonces ya no serán bendecidos por su Dios, serán maldecidos por él, y eso es lo que hizo Balac. Los incitó a participar en sus prácticas idólatras y, por supuesto, en la inmoralidad sexual como parte de esas prácticas idólatras. Balaam entendió, es su fidelidad lo que conduce a la bendición. Haz que dejen de ser fieles y podrás sacarlos de debajo de esa bendición. Así que, en resumen, la manera en que Satanás derrotó a los israelitas en Números 22 a 24 no fue a través del enemigo externo de los moabitas. Fue a través de introducir una enseñanza interna entre ellos. Así fue como los derrotó. Estaban tan preocupados por la persecución externa que no se estaban dando cuenta de cómo Balaam, a través de Balac, los estaba llevando a pecar desde adentro. Estaban tan concentrados en el tipo que estaba robando la segunda base que no se estaban fijando en el de la tercera, robando el home. Ahora, quiero añadir un poco más de contexto a esto. Esto va a ayudar para el resto de estas cartas también, porque ¿cómo exactamente estaban haciendo esto? ¿Cómo exactamente estaban guiando a estas iglesias a finales del primer siglo a la idolatría y al pecado ante el Señor? Para entender esto, debes comprender cómo eran los antiguos gremios de trabajadores o gremios de oficios. A lo largo de la historia, la mayor parte de la sociedad humana se ha organizado en estos gremios, lo que hoy podríamos llamar sindicatos de trabajadores, aunque en aquel entonces tenían una identidad mucho más fuerte que la que habitualmente tendría un sindicato laboral hoy en día. Tenemos una amplia lista de ejemplos de la historia romana basada en inscripciones arqueológicas. Están poniendo esta lista detrás de mí para que ahora puedan ver. Habría gremios para curtidores, tejedores, comerciantes, médicos, alfareros y panaderos, y así continúa la lista. Si ejercías ese oficio, pertenecías a un gremio para todos los que hacían eso en tu ciudad.
Y un gremio de trabajadores no solo era esta colección de aquellos que realizaban estas actividades en un lugar particular, sino que siempre tenían este componente religioso. Entonces, cuando se reunían, celebraban estas festividades y adoraban a los dioses de su ciudad y o a los dioses asociados con su oficio particular, con su giro particular. Aquí hay algunos ejemplos para ustedes. Los tejedores adoraban a Atenea porque Atenea era la diosa de la sabiduría y las artes. Los alfareros adoraban a Vulcano porque Vulcano era el dios del fuego y la artesanía. Los trabajadores del bronce hacían lo mismo, adoraban a Vulcano en sus reuniones de gremio. Los canteros adoraban a Hércules porque era conocido por su trabajo y fuerza. Los panaderos tal vez adoraban a Demeter, la diosa de la agricultura y los cereales. Para los constructores de barcos sería Poseidón o Neptuno, el dios del mar. Para los mercaderes serían Mercurio o Hermes, el dios del comercio y el intercambio. ¿Captas la idea? Así que en estas reuniones de gremios ofrecían sacrificios a sus dioses, por lo que todo el banquete consiste en la carne que ha sido sacrificada a estos ídolos y luego a menudo había prácticas sexuales que eran parte de estos cultos idólatras también. Como puedes ver, este no era el lugar para que los cristianos estuvieran. Sin embargo, negarse a estar allí significaba negarse a ser parte del gremio del oficio y eso significaba que serías excluido de la economía de tu ciudad. Recientemente fui, solo para darte un ejemplo más moderno, y estudié los documentos constitucionales fundacionales de los masones. Si no estás familiarizado con los masones, se considera a los masones como la sociedad secreta más grande del mundo hoy en día. Los masones eran originalmente un gremio de oficio. Y aunque ha evolucionado con el tiempo, principalmente porque los masones originales eran cualquier persona involucrada en la construcción de cualquier cosa, ya fuera arquitectónica, más manual o el estético. Era un gremio de oficios amplio, pero era un gremio de oficios. Y porque construir algo puede ser una metáfora que no se aplica únicamente a la construcción de cosas, eso le ha permitido evolucionar más allá de un gremio comercial histórico y convertirse en lo que es hoy. Pero cuando volví y leí los documentos fundacionales de los masones, descubrirías lo que es cierto sobre los gremios comerciales muy antiguos. Tenían religión en su fundamento. Esa religión se basaba en la Biblia. Sin embargo, no es bíblica ni es cristiana. Así que llamaron a Dios el gran arquitecto, trazaron el paso de la geometría, la arquitectura y la construcción a través de Adán y sus hijos, y luego a Noé y sus hijos, y luego a Salomón, y lo llamaron el maestro masón. Así que tenía esta parte religiosa en su fundamento, pero no eran cristianos. Eran explícitamente unionistas, lo que significa que podía ser cristiano, pero se trataba de un moralismo que se aplicaba a todas las religiones y no de centrarse en lo que separa o divide, ese tipo de cosas. Era una parte explícita de ser masón que no podías enseñar a alguien a saber cómo hacer tu oficio a menos que también fueran masones. Tampoco podías contratar a nadie, no podías contratar a nadie para ayudarte con cualquier proyecto que estuvieras realizando, a menos que fueran masones y a menos que literalmente no hubiera otro masón disponible o que dijera que sí para hacerlo. Entonces, se puede ver que estas cosas fueron diseñadas para ser oportunidades de conectarse para apoyarse mutuamente en su oficio, pero también para mantener a las personas que no eran parte de su gremio fuera del comercio en su ciudad. Si te preguntas por qué los cristianos eran tan pobres en estas ciudades que no eran tan pobres, esa es la razón. Inevitablemente, ser cristiano los excluía de la economía. Si no asistías a esas reuniones, no estabas en el gremio y estabas excluido. Entonces, ¿qué está sucediendo en Pérgamo? Lo que más probablemente está sucediendo en Pérgamo es que tienes algunos de los creyentes, algunos de los cristianos que están justificando el permanecer como parte de estos gremios.
Y hay algunos de los cristianos que están difundiendo este mensaje de que aún está bien que participemos y vayamos a estos banquetes. ¿Cómo podría estar sucediendo eso? Bueno, probablemente estaban haciendo referencia a algunas cosas que Pablo escribió décadas antes. Pero ¿no dijo Pablo que la carne sacrificada a un ídolo no es nada? Digo, ¿cuál es la diferencia? O sea, no es que estos sean dioses reales ni nada por el estilo. Probablemente estaban diciendo, oye, no participamos en las cosas sexualmente inmorales que ellos están haciendo cuando vamos, y por eso pensamos que está bien ser parte de estos gremios y aún asistir a esas reuniones. Por cierto, Pablo dijo que las carnes sacrificadas a un ídolo no son nada, pero también dijo que si sabes explícitamente que han sido sacrificadas a un ídolo, no debes comerlas por lo que otras personas puedan pensar al respecto. Pero también dijo, no participen en fiestas idólatras, no puedes compartir la mesa con demonios. Así que de nuevo hay algún engaño que probablemente estaba ocurriendo sin tener en cuenta toda la escritura. Así que lo más probable es que estén yendo, ellos están haciendo esas cosas, están enviando ese mensaje, y aunque no todos en la iglesia estaban de acuerdo con ellos, no todos estaban yendo en la misma dirección que ellos. Debieron tener a muchas personas diciendo, oye, ¿sabes qué? Creo que como que es un área gris enorme y tenemos tanta persecución externa en este momento. Tenemos problemas mucho más importantes que resolver. Y ¿sabes qué? No podemos permitirnos estar divididos en este momento, ¿sabes? Solo tenemos que permanecer unidos en medio de lo que estamos viviendo. Eso es lo que estaban diciendo, pero Jesús llega y les dice algo diferente. El versículo 15 es similar. Él dice, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué significa eso? Los nicolaitas solo son mencionados 2 veces en las Escrituras. La primera fue en la carta a Éfeso, que analizamos hace 2 fines de semana. Jesús elogió a la iglesia de Éfeso porque odiaban las acciones de los nicolaitas, que dijo Jesús, y yo también odio. Así que eso estaba enfocado en algo que estaban haciendo que era obviamente malo. Aquí el énfasis en la tercera carta es sobre la enseñanza de los nicolaitas, pero por supuesto la enseñanza lleva a la acción. Aunque estas dos cosas, los Balaam en medio de ellos y la enseñanza nicolaita en medio de ellos, no son una y la misma cosa, sino que estaban en una sintonía muy similar entre sí. Ambas eran enseñanzas que estaban de acuerdo en aligerar la carga, proporcionando una laxitud moral, un libertinaje, una permisividad, una aprobación de lo que no debería ser aprobado, aprobando el hacer lo que no se debe hacer. Ambos resultaron ser muy atractivos para una iglesia perseguida, porque la iglesia perseguida tiene tantas presiones externas y tantas amenazas externas y tanto peso sobre sus hombros debido a eso. Y aquí está el punto que debemos aprender, creyente: cuando hay dolor, cuando hay presión, cuando hay persecución, es fácil hacer concesiones respecto a la pureza. ¿Cuántas personas estaban diciendo, estos chicos están con nosotros en cierto sentido? Tenemos tantos otros problemas y solo tenemos que mantenernos unidos. Mira, cuando enfrentas batallas desde fuera, hay una tentación de ignorar las batallas internas, de enfocarnos en las similitudes que tenemos y no en las diferencias que tenemos, porque hay tantas cosas sucediendo que son mucho más importantes para nosotros. Pero en realidad son las diferencias las que van a llevar a la división, y una casa dividida no puede mantenerse. Si fuéramos la iglesia de los últimos tiempos en medio de la persecución externa, tendríamos que estar en guardia contra precisamente esta cosa. No pases por alto lo que deberías estar protegiendo desde adentro debido a las presiones que estás enfrentando desde afuera. Porque de hecho es eso de adentro lo que tiene más probabilidades de derribarte. Hay ciertas enseñanzas que simplemente te quitarán el apoyo debajo de tus pies para poder mantenerte en pie, porque te están dividiendo. ¿Tolerará Jesús esto? ¿Realmente tolerará esta enseñanza de Balaam
y el camino de los nicolaítas, ¿lo tolerará de la misma manera que la iglesia en Pérgamo lo estaba tolerando? No, en el versículo 16 él dice, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No podrías tener una manera más clara de decir, ustedes piensan que ellos son sus amigos. Ellos son tus enemigos porque voy a venir y hacer guerra con ellos. Él no hace guerra con los suyos, ¿ves? Pueden haber estado dentro y haciéndose pasar como de él, pero él lo está dejando muy claro que no lo son. En resumen, él está diciendo, si no te ocupas de esto, vendré yo y yo me ocuparé de esto. ¿Y sabes qué esperarías que dijera Jesús? Voy a venir y voy a hacer guerra con tus perseguidores externos. Probablemente eso es lo que ellos esperaban que dijera. Pero él dice que va a venir y a hacer guerra contra aquellos dentro que están propagando este tipo de enseñanza en su propio cuerpo. ¿Y qué nos dice eso? ¿A qué nos recuerda eso? La Escritura dice que el juicio comienza en la casa de Dios. Será externo, pero comienza interno. ¿Y por qué una espada de doble filo? Esta palabra para espada de doble filo solo aparece en las Escrituras cuando se habla de la palabra de Dios. Cuando leemos en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es activa y es más afilada que cualquier espada de doble filo y traspasando y separa el alma del espíritu y las articulaciones de la médula, juzga los pensamientos y las actitudes del corazón. Esa es la palabra para una espada afilada de dos filos. ¿Por qué dice Jesús esto? Él está diciendo que algo se está haciendo con su palabra, con la manera en que se está manejando su palabra, cosas que se están llamando grises, que ciertamente él no llama grises en lo más mínimo, y él es aquel quien es la palabra, y él dice, voy a venir con una espada que perfora tan precisamente que no dejará ninguna ambigüedad. Mientras ellos decían, no puedo ir a la guerra y simplemente no puedo pelear otra batalla, Jesús dice, pero yo sí, y lo haré. ¿Por qué? Porque en última instancia el hecho de que se les permita permanecer entre los fieles debilitará mucho a los fieles. Ese tipo de doble ánimo y falsa doctrina se extenderá como el cáncer, y especialmente cuando hay presiones externas y persecuciones. Si el enemigo puede hacer que te sientas abrumado por los enemigos externos de tal manera que estés tan intimidado por el enemigo externo, a menudo te volverás indiferente a la guerra interna. Estarás pensando solo un gigante a la vez, por favor. Pero ¿qué pasaría si aquel en quien te estás enfocando como el mayor enemigo no es realmente el mayor enemigo después de todo? Al igual que con Pérgamo, para mí personalmente, al reflexionar sobre esto, he llegado a la conclusión de que hay momentos en los que te sientes tan abrumado y simplemente no sientes que puedas pelear una batalla más, y podrías sentirte tentado a descuidar algo que en realidad es más serio por esta razón que las cosas en las que te estás enfocando, y simplemente necesitas acercarte al Señor y preguntarle. ¿Es esta sabiduría del Espíritu al decir, oye, no podemos afrontar eso en este momento, o es solo la debilidad de la carne? Necesitamos acercarnos a Él y debemos saber, y para todos nosotros simplemente estar atentos cada vez que nuestra carga se sienta pesada. Y cada vez que sientes que tu carga es pesada, que estás bajo presión, algo está sucediendo en el trabajo y algo con la familia y algo con tus hijos, ya sabes, lo que sea. Ese es un momento en el que eres propenso a aceptar una enseñanza que alivia la carga basado en inexactitudes teológicas. Siempre que te sientes muy presionado, eres muy susceptible a un Balaam. Siempre que estás bajo mucha presión, eres muy susceptible a un nicolaíta. Mira, si los cristianos en Pérgamo podrían simplemente ir a la fiesta y quedarse en los gremios y decir, sí, pero no estoy adorando a esos ídolos y Dios conoce mi corazón y eso y aquello y lo otro, eso cambiaría tanto para los cristianos, de su pobreza, de su exclusión de la economía. Aligeraría la carga. Era muy tentador debido a eso.
Y sin embargo, ¿cuál sería el mensaje enviado? Fuiste, comiste la comida, compartiste la mesa, la comida sacrificada a estos ídolos. El mensaje enviado era: estoy aquí, así que apruebo esto, lo afirmo, doy mi aprobación a esto, incluso practico esto. La suposición sería que hiciste incluso más de lo que quizás realmente hiciste. No es un testimonio fiel para el Señor, pero fue muy atractivo y fue muy tentador. Los invito a reflexionar en oración sobre esto mientras cerramos hoy. Y pastores de campus podrían comenzar a subir para guiarnos en oración durante nuestros tiempos de respuesta hoy. Y mientras ellos vienen, quiero animar a todos nosotros a acercarnos al Señor y hacerle dos preguntas en oración mientras cerramos. Una: ¿cuál es mi mayor amenaza para que yo permanezca lleno de fe y fiel a ti? ¿Cuál es mi mayor amenaza? Pero aquí está la segunda pregunta. Y Señor, al estar atento a esa mayor amenaza, ¿qué es lo que no estoy observando que podría ser una amenaza aún mayor? Oremos juntos.